Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo varía el signo del seno y del coseno de un ángulo según el cuadrante en el que esté. ¿Vale? Aquí tenemos un ángulo alfa que mide 25,23 grados, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo está en el primer cuadrante. Ya sabéis que el plano queda dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto, ¿vale? Entonces, en este caso el ángulo alfa está en el primer cuadrante. Bien, también sabéis que el seno del ángulo es este que tenemos pintado de verde aquí, ¿vale? Y el coseno es este trozo rojo que se mide sobre el eje X. Entonces, el seno, el segmento verde, el trozo verde que se mide sobre el eje Y, y el coseno, la parte roja que se mide sobre el eje X. Entonces, el ángulo alfa yo lo puedo variar dentro del primer cuadrante, ¿vale? Y en todos esos casos podemos ver que el seno está en la parte positiva del eje Y y el coseno está en la parte positiva del eje X, ¿vale? Por tanto, el seno y el coseno en el primer cuadrante son positivos. Me da igual donde yo tenga el ángulo, que el coseno va a ser positivo. ¿Qué pasa si me llevo el ángulo al segundo cuadrante? ¿Vale? Pues fijaros, un ángulo del segundo cuadrante, este que tenemos aquí, por ejemplo, de 138,58 grados, el seno, que sigue siendo esta parte verde, que lo medimos en el eje Y, está por encima del cero, o sea que está en la parte positiva. De hecho, el seno lo tenéis aquí, vale 0,66. ¿Vale? Este es el seno. El coseno de este ángulo, ¿vale? Que se mide en el eje X, está en la parte negativa del eje X. Por tanto, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿De acuerdo? Eso pasa con todos los ángulos del segundo cuadrante. Siempre el seno va a ser positivo y el coseno va a ser negativo. ¿Qué pasa si me llevo el ángulo al tercer cuadrante? Pues por ejemplo, este ángulo de aquí, 209 grados. Pues a ver, pensadlo vosotros un poco. Tenemos el seno y el coseno. El seno está, este trozo verde, está en la parte negativa del eje Y. ¿Vale? El seno, parte negativa del eje Y. Por tanto, va a ser negativo. Efectivamente, menos 0,48. Y el coseno está en la parte negativa del eje X. Por tanto, el coseno también es negativo. Luego, en el tercer cuadrante, el seno es negativo y el coseno también es negativo. Vámonos al cuarto cuadrante. Aquí tenemos un ángulo del cuarto cuadrante. ¿Vale? Aquí tenemos el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, el seno, que es este segmento de aquí, que se mide en el eje Y, como ya hemos repetido varias veces, está en la parte negativa del eje Y. Por tanto, el seno es negativo. ¿Vale? El coseno, que lo medimos en el eje X, pues está en la parte positiva del eje X, ¿verdad? Vale un poquillo más de 0,8. De hecho, el coseno vale 0,9 grados para este ángulo de 334,13 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros podéis entrar en el blog y podéis cambiar este ángulo de un cuadrante a otro y podéis ver cómo varía el seno. ¿De acuerdo? Bien, también hemos dicho que vamos a utilizarlo para calcular el seno y el coseno de algún ángulo importante. Fijaros, si yo este ángulo que está en el primer cuadrante lo voy haciendo cada vez más pequeño, si os dais cuenta, el segmento del coseno, que es este rojo, se va haciendo más grande cada vez. Y el segmento del seno, que es este verde, se va haciendo más pequeño cada vez. Vamos a empezar aquí arriba. Aquí tenemos el coseno. En este caso mide 0,31 y el seno pues mide 0,95. Os recuerdo que tenemos una circunferencia goniométrica de radio 1. Entonces, si yo voy haciendo este ángulo más pequeño, ¿vale? A medida que lo voy haciendo más pequeño, si os dais cuenta, el coseno se va haciendo más grande y el seno cada vez más pequeño. De manera que cuando llego a 0 grados, pues el coseno va a medir lo mismo que el radio y el seno va a ser 0. Luego, efectivamente, cuando llego al ángulo de 0 grados, su seno vale 0 y el coseno vale 1. El coseno que lo medimos en el eje X coincide con el radio de la circunferencia y el seno que lo medimos en el eje Y pues vale 0. En el momento en el que voy aumentando dentro de ese primer cuadrante el ángulo alfa y me voy aproximando al ángulo recto, ¿vale? Fijaros qué pasa con el coseno, se va haciendo cada vez más pequeño y el seno se va haciendo cada vez más grande, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo. Empezamos con el ángulo en 0 grados. A medida que vamos aumentando en el primer cuadrante, fijaros que el seno va aumentando y el coseno se va haciendo más pequeño cada vez, ¿vale? Entonces, cuando me voy acercando al ángulo de 90 grados, pues ya vemos que
el coseno es casi 0 y el seno casi 1. De manera que cuando llego a 90 grados, a ver si consigo dejarlo en 90 grados, no sé si lo voy a conseguir dejar en 90 grados. Bueno, si lo consiguiera dejar en 90 grados, veríamos que el coseno, que lo medimos en el eje X, es 0 y el seno, que lo medimos en el eje Y, es 1. ¿Vale? Si nos vamos ahora buscando el ángulo de 180 grados, pues fijaros lo que va pasando. El seno se va haciendo cada vez más pequeño, el coseno cada vez más grande, pero con valor negativo, ¿vale? Entonces, así hasta que voy llegando, acercándome al ángulo de 180 grados, en el que el seno se va haciendo cada vez más pequeño y el coseno se va acercando cada vez más a este valor de aquí, de menos 1, ¿vale? Entonces, cuando llegue a menos 180 grados, perdón, a 180 grados, cuando llegue a 180 grados, el seno vale 0, que lo medimos en el eje Y, y el coseno vale lo mismo que el radio. Como lo mido en el eje X, llega hasta el menos 1, pues el coseno de 180 vale menos 1. ¿Vale? Bueno, pues podéis seguir vosotros hasta que hasta el ángulo de 270, ¿vale? Que estaría por aquí, y hasta 360, que estaría por ahí. ¿Vale? Eso ya lo dejo para que lo terminéis vosotros. Venga, seguiremos.